Bienvenidos a otro episodio de Break Your Stigma. Mi nombre es Kevin Ortiz y en este episodio me está acompañando la doctora Olga Colón. Estoy bien feliz, bien contento, es un honor. Ella es doctora en ciencias sociales, profesora y es pastora y tiene muchos otros sombreros. Me gustaría que te presente, de verdad que estoy bien, bien contento de que estés aquí. Pues saludos, Kevin. Primero te doy las gracias por la oportunidad que me brindas de entablar este diálogo contigo. Te decía hace un momento que no es tan fácil hablar de uno. Estamos acostumbrados a mirar desde otro lente. Sin embargo, esta oportunidad me da una carga fuerte, pero a la misma vez me llena de mucho, mucho entusiasmo de poder hablar de cosas que a mí me apasionan, que no necesariamente la gente conoce, Ujú. porque como que nos vamos cruzando en diferentes escenarios, en diferentes espacios, asumimos diferentes roles, pero hay algo desde nuestro interior que nos llena y que le da sentido a nuestra vida y que nos lleva a vivir en unos espacios de plenitud o de la búsqueda de esa plenitud. Así que gracias por la invitación que me has hecho. Tremendo, es que de verdad usted es espectacular. Un poco de background, yo conocí a la doctora Olga Colón cuando estaba haciendo mi bachillerato y ha sido de apoyo en el programa en el que estaba haciendo, que ella estaba coordinando y que todavía coordina y que trabaja en ese programa y ¿verdad? La relación que tuve con ella fue de tal modo que yo dije, tengo que invitarla a este espacio, a hablar, a que la conozcan también, porque es una persona que de verdad trasciende y por eso pues la tenemos aquí. Y, ¿verdad? Para comenzar, ¿verdad? Porque tenemos una agenda, tenemos un tema, ¿verdad? Que a mí me llama mucho la atención y que yo sé que a muchas otras personas también. Quería preguntarle, ¿verdad? Quisiera preguntarle, ¿cómo, ¿verdad? ¿Cómo usted explicaría, ¿verdad? Su trayectoria, ¿verdad? Combinando lo que son las ciencias sociales, ¿verdad? Toda esta parte académica que usted tiene, todo este bagaje académico que usted tiene y experiencia con su vocación pastoral, eclesiástica, ¿verdad? Y esos otros sombreros que usted carga. Mira, Kevin, precisamente ayer hablaba con mi hija y no me creía. Me decía, pero mami, ¿cómo es posible? Yo le decía, recordando, porque alguien posteó una foto en Facebook de su graduación hacía 30 años. Y me dijo, pero ¿cómo que tú estás ahí, mami? Y yo le dije, pues yo comencé con mucha soberbia. En el 1992 yo comencé a trabajar en la universidad, en este caso en una universidad privada. Me dio la oportunidad de comenzar a trabajar. Y me decía, ¿cuántos años tú tenías, mami? 23 años. Había terminado una maestría. Yo vengo formada en diferentes áreas buscando esa identidad, buscando ese algo que me llenara. Por lo tanto, yo empiezo con un bachillerato en ciencias políticas y luego en el 88 me voy y hago una maestría en justicia criminal. La gente me decía, ¿por qué no te vas a estudiar derecho, etcétera? Pero eso no era lo que a mí me llamaba la atención. Así que ya en el 90, ya cuando yo termino mi maestría, me voy a trabajar, pero algo había en mí que me llevó hasta la universidad y comencé mi primera clase un sábado en el 1992 y en el 93 comencé a jornada completa. A partir de ahí es una trayectoria que ha sido un continuo, pero llega la oportunidad de hacer un doctorado eh, en el cual es un programa combinado entre la Universidad Pontificia Universidad Católica y la Universidad Complutense de Madrid, siendo esta última quien otorga el grado. Todo iba bien, trabajamos un tema que iba dirigido a lo que era el desarrollo moral diferencial entre el hombre y la mujer desde la perspectiva de género. Pero todavía, aún con un doctorado, yo había algo que no encajaba todavía.
Así que ese doctorado yo lo termino en el 2006, pero en el 2009 la Universidad Interamericana abre una maestría que duró poco tiempo, pero a nivel de Puerto Rico fue la primera maestría en estudio de las mujeres y los géneros. Wow. Ya para ese entonces yo había tenido mi experiencia de fe, que pese a que mi mamá venía de línea, ¿verdad? De servicio en la iglesia, yo no podía integrar lo que era mi vida profesional con mi vida de fe. No había forma de articularla hasta que en el 2005, a 3 meses de yo haber estaba lista ya para presentar la tesis. Voy a dar un poquito hacia atrás para que puedas entonces hilvanar lo próximo que viene. Es el hecho que mi mamá muere repentinamente, faltando 3 meses para yo defender la tesina. Esa mañana yo la esperaba para que ella me cuidara a las nenas, para yo ir a la biblioteca para completar unos detalles que mi mentor me había solicitado. Mi vida comenzó a dar un giro demasiado radical, profundo. Mi mamá muere un viernes, un domingo ya estaba su cuerpo para ser llevado a su última morada. Y yo hice en ese día en particular, yo hice profesión de fe, porque la última conversación que yo tuve con ella me decía que yo llevara a las nenas a la iglesia, y como yo siempre para todo tenía un argumento, le decía, ¿con qué autoridad me va a hablar fulana, mengano, menganito, etcétera? Eh, pero cuando yo estoy frente a su féretro ese día, yo casi de manera audible escuché algo que me dijo, aquí la autoridad, quien la tiene, soy yo. Y volví a esa palabra y me afirmaba. Y yo hice profesión de fe. Por lo tanto, comienza un proceso de transformación en medio de lo que era el sufrimiento y la esperanza. ¿Qué cosas comenzaron a pasar en mí? Yo no te las puedo explicar, porque hablar desde el sufrimiento y la esperanza, comenzar a ver a tener unas experiencias muy profundas, levantarse uno de una pérdida tan fuerte como esa, no fue fácil. Solamente la mano de Dios me levantó, que me llevó a España. Yo pude defender mi tesis. Yo le decía al Señor en ese momento, puede ocurrir dos cosas. En esa madrugada que yo estaba a llanto, qué bueno que me dio en ese momento y no en el momento de la defensa. Y yo le decía, Señor, van a ocurrir dos cosas. O que yo me ponga nerviosa y no pueda decir nada, o que a mí me manden a callar. La defensa de la tesis duró 3 horas hasta que me mandaron a callar. Mi vida sigue en un rumbo que yo no logro entender, pero algo estaba pasando. Y ahí es que yo llego a la maestría de estudios de las mujeres y los géneros. Y aquí yo voy a ser bien honesta, Kevin. Yo voy a ser bien honesta. Ya habían pasado unos años desde ese evento y comienzan a operar unos imaginarios en mí muy fuertes. Y cuando yo llego ese sábado, que la gente comenzó a presentarse, las chicas que estaban comenzaron a presentarse, decía, yo soy fulana de tal, yo soy bisexual, yo soy fulana de tal, yo soy lesbiana. Cada una de ellas se fue asumiendo, y yo tengo que ser bien honesta, Kevin, para que tú entiendas lo que Dios ha hecho y cómo yo puedo conciliar hoy. Yo decía, Señora, ¿dónde tú me has traído? ¿Qué es esto? Comienza a operar algo. Yo dije que hice mi tesis con el tema
desarrollo moral diferencial entre el hombre y la mujer desde la perspectiva de género. Cuando yo llego a esa maestría, los cimientos comenzaron a moverse porque yo no sabía que yo tenía tanta ideología insertada, tantos imaginarios que me trastocaban, y cómo yo vivir y convivir con ellas cuando hasta amenazada yo me sentía. Pero ¿sabes qué? Yo nunca fui una persona de ofensa para ofender, ¿no? Yo le decía, yo quiero que ustedes me enseñen. Yo pedía permiso para preguntar, porque había cosas que yo no entendía, y esa lucha entre lo que era la ideología vis a vis con lo que yo estaba recibiendo. Esa maestría duró 2 años, y yo recuerdo una tarde que esta compañera tenía dolor de cabeza. Yo nunca había estrechado, mira hasta dónde. Y ese día cuando ella me dice, tengo un dolor de cabeza, ella es una editora, eh, trabaja para una casa publicadora y todo. Y yo le tomé su mano, y ella miró cuando yo le tomé su mano. Y yo comienzo a frotarle esta zona de aquí. Y ella me miraba, y yo sentí que algo se rompió, porque yo la tocaba. Algo se rompió y me cruzó. Son mis hermanas. No, pero Tra- definitivamente esta trabajan en experiencia, diferentes lugares, nos encontramos, nos seguimos. Y ellas dicen, Olga, pero eso fue ese primer impacto que todavía los recuerdo, porque ellas se dieron cuenta, porque yo había cruzado un umbral. Y para mí fue un acto de liberación, de rompimiento. Fue una experiencia espiritual. Eso fue en ese momento. No sé si tienes alguna, porque entonces te voy a no, seguir cómo yo voy en creciendo. o sea, por lo que veo, usted literalmente, ¿verdad? A través de esta experiencia rompió con todos esos paradigmas, con toda No esta con parte todo, que se todavía hay cosas que siembra. hay que trabajar. Claro, pero esa primera impresión de por sí, cuando uno llega a un lugar que son personas completamente diferentes a uno mismo, con un sistema de creencias que es bien distinto al que uno tiene, Prácticas, eh, ideologías, todo, todo. claro, entonces, ¿verdad? Hay diferentes maneras en cómo uno puede reaccionar, porque no hay problema con tener diferencias con una persona o con varias personas, es como uno reacciona. Y usted lo afrontó, usted lo vio, lo afrontó y rompió con lo que usted Sí. tenía en su interior, con todo ese sistema de creencias, con, ¿verdad? Con esas percepciones, con esos prejuicios tal vez. Sí, muchísimo, muchísimo. Todos tenemos prejuicio, todos. No hay quien se salve, el que más y el que menos tiene. Pero ese fue mi primer encuentro. Pasaron unos años. Yo terminé de estudiar la maestría, comienza un proceso. Era como, porque era como ay Dios, como un volcán, porque eso venía desde aquí. Parece que no tenía nada que hacer. Y en el 2010 entro al seminario. Después que terminé esa maestría en estudios de la mujer y los géneros, me da con irme al Seminario Evangélico de Puerto Rico a estudiar una maestría en artes en religión. Sin embargo, Dios me tenía una segunda caída. Y digo segunda caída porque había que formar el carácter para lo que el Señor más adelante iba a, a poner en mis manos. Por lo tanto, si la partida de mi mamá fue un momento sumamente fuerte, te tengo que decir que esta segunda caída desde el plano laboral también representó un momento de quebranto.
conocí lo que era la maldad. Porque cuando ya, mira que te estoy diciendo, mira cómo yo comencé estudiando, mira que yo comencé muy joven, aparte que yo era una persona muy impetuosa, yo iba y un poquito de soberbia aquí y allá, y usted cuando le pisa los talones a alguien, siempre hay memoria, y lo viví. Pero Dios me tenía otra cosa, había que pasar por un proceso por el cual yo pasé, eh, y desde ese punto de vista, comenzamos un proceso de búsqueda, que no solamente era la parte espiritual, sino afrontar lo que estaba viviendo. Así que yo dejo el trabajo donde estoy y llego a Calle. Dios me llevó a Calle en el 2012. Y a llegar a Calle y salir de donde estaba y llegar a Calle también se unió a todo ese proceso el reaprender, desaprender y reaprender en una cultura totalmente diferente, diferente. No es lo mismo trabajar donde yo trabajaba a llegar a Calle. Eso fue otra cosa. Así que en el 2012 yo llego a Calle, muchas cosas en mi vida, estudié 2 años en el seminario y tuve que echar hacia atrás y comenzar a vivir todos esos procesos, ¿verdad? Que fueron de mucho aprendizaje hasta el 2019, que en medio de todo lo que yo estábamos viviendo, llega entonces a mi vida la oportunidad de dirigir el programa de honor. Entré al Departamento de Ciencias Sociales de Calley. Estuve ahí hasta el 2019 y en medio de la necesidad, por otras cosas que estaban pasando después de María, etcétera, me dicen, te necesitamos. Durante muchos años yo estuve dirigiendo un programa de honor en otra institución, pero no era ese el foco era otra cosa. Y ahí es que yo llego al programa de honor y ahí, después que nos conocemos, Claro, porque ahí fue. donde ya llevaba, wow, ya 20 y pico de años en la academia, pero yo esa parte yo la mantengo reservada. Bueno, en realidad ya tengo 32 años trabajando en la academia, 19 en otra institución y los últimos años, 12 años acá en Calle. Y ahí es que nos conocemos. Sí, Y entonces, cuando la vida comienza a tomar otro giro, llega la pandemia y yo recibo una visita aquí que me dice, y esto la gente podrá dudar, pero te lo voy a decir cómo pasó. Me dice esa persona muy allegada a mí, yo he sentido en el corazón que yo tenía que llegar aquí y decirte que tú tienes que regresar al seminario. Y yo le dije, yo no puedo, ¿sabe? Hay muchas complicaciones aquí y allá. Y me dijo, no, lo que yo te voy a dar, tómalo como un préstamo. Pero el Señor a mí me dice que tú tienes que volver al seminario, tú tienes que completar tu formación para lo que Dios va a poner en tus manos. Y las primeras matrículas las pagó esa persona. wow. Yo hice 53 créditos en 2 años y comienza un proceso de vínculo, de entendimiento, de comprensión, de sabiduría, de lucha, de resistencia, porque mientras tú veías a Olga Colón en las luchas acá, Olga Colón también estaba viviendo a nivel personal unas transformaciones que habían comenzado tan temprano como en el 2005. Sí que no, esto no es de ahora. Todo tiene un trayecto, una historia, unos procesos que la ha llevado a tener varios sombreros. Y en el camino, entre el 2016 en adelante,
Yo me uní al Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias porque yo quería investigar, pero era la misma, en una línea, verá, más o menos similar, y ahí desarrollo unas investigaciones donde yo comienzo a estudiar los estereotipos de género en la escuela, pero luego hice un estudio con un grupo de estudiantes de manifestaciones de esos estereotipos en la iglesia, Wow. porque yo veía que dentro de todo lo que yo estaba aprendiendo y conociendo, la ideología era muy fuerte y yo trabajé un estudio sobre manifestaciones de los estereotipos de género en la iglesia y luego una segunda parte que trabajó la violencia simbólica y estructural en el campo de la iglesia, entrevistando teniendo unos grupos focales de pastoras para ver todos esos estereotipos, toda esa violencia estructural y simbólica y todo lo que afloró ese estudio. Pero eso la gente no conoce mucho, se trabajó a nivel del seminario, pero yo he sido más de bajo perfil. ¿Por qué es esto, Kevin? Porque Dios me ha llevado a la iglesia con una visión totalmente diferente. Porque yo tengo una gran responsabilidad y lo digo ante la presencia del Señor, donde Dios me ha llevado a formarme para abrir unos espacios de comprensión. Yo soy de lucha de bajo perfil, porque yo sé que la fuerza mayor está en lo que es la educación. Y como me dicen mis compañeras de lucha, nosotras estamos en la calle, porque son de ir a la calle, pero la labor que tú haces al interior de la iglesia es fundamental, porque nosotros no podríamos entrar, pero yo estoy adentro. Así que, pues eso me ha llevado a otros espacios, comité pares, representando la iglesia. Hay otras cositas ahí que han caído, pero pues nada. Yo, eh, yo lo escucho hablar y yo estoy aquí, o sea, ni siquiera hemos entrado en materia como tal, y yo estoy aquí bien conmovido, porque, ¿verdad? Yo la conozco ya de hace un tiempo acá, pero, ¿verdad? Toda esa labor que usted ha realizado y hace todavía, no la conocía. De esas investigaciones que usted hace y que ha hecho, son cosas que me gustaría saber, me gustaría leer, y me conmueve. Y quiero hacer un pequeño paréntesis hablando un poco de este proyecto, porque como le estaba comentando antes de comenzar a grabar, yo creé este podcast particularmente para hablar de cosas que son difíciles a veces hablar, y lo hice para mí, para yo mismo romper mi silencio, para yo mismo exponer estos temas que a mí me destruyen, y me toca deconstruirme para abrirme a eso y ser mejor. Temas que yo siento que necesito reforzarlos en mi vida y que veo que otras personas así lo necesitan. Y cuando estaba haciendo una lluvia de ideas, una planificación de los diferentes episodios que quería hacer, yo quise tocar la iglesia y quise tocar diferentes temas dentro de la iglesia, porque viniendo de una familia cristiana, yo viví y crecí con muchas cosas, eh, tanto buenas como malas, porque hay que decirlo de esa manera, que me han tocado, que me han herido y que al día de hoy me ha tomado sanar. Y escucharlo a usted hablar con tanta libertad y certeza y apertura sobre, sobre la justicia social, sobre la equidad, sobre el feminismo, eh, me conmueve. Me conmueve porque son cosas que en parte necesitaba escuchar, parte que tenía que sacar de mi cabeza, porque la iglesia no necesariamente es como nos las pintan o como la hemos vivido a través de los años. O sea, hay tanta fragmentación, tanto odio que a veces se nos siembra y nos nubla la visión.
de lo que es la humanidad, de lo que es la sociedad y de cómo debemos llevar un mensaje de justicia y de amor hacia otras personas. Y de verdad que me conmueve demasiado. O sea, yo la escucho Lo hablar que y yo pasa es que quedo... necesitamos menos ideología y más datos, más conocimiento, menos ideología. Porque la ideología tú la vas a ver en todos lados. O sea, quizás la gente dice, mira, la ideología solamente está en estos sectores que están en contra, pero también en mí hay ideología. Ujú. Yo tengo también que romper muchas de las ideas que históricamente, culturalmente, a nivel del ámbito familiar, nos han ido formando las interacciones que nosotros tenemos desde lo cotidiano. Las percepciones, el desconocimiento. Yo siempre recuerdo a la psicóloga social Mercedes Rodríguez que me hablaba, nos presentó en un momento determinado un cuadro dividido en cuatro. Y me decían, ¿cuántos cuadros ustedes ven ahí? Y uno decía, bueno, un cuadro dividido en cuatro. Pues mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Otro decía, no, yo veo 16. Cada cuadro lo dividía en cuatro cuadrantes, 4 por 4, 16, no, 17. No, otro vio 21. Y comenzaron. Entonces, al fin y al cabo, lo que ella nos quería demostrar era que es una cuestión de percepción, de acuerdo al conocimiento y a la experiencia que tú tengas. Muchas veces nosotros lo único que podemos ver son 5 cuadros. 5. Un cuadro grande dividido en 4 cuadrantes, 1, 2, 3, 4, 5 con el grande, porque hasta ahí llegó tu conocimiento y tu experiencia. Pero a medida en que uno se va cultivando, que uno va aprendiendo, que uno va abriendo camino, que uno va entrando a nuevos niveles de entendimiento, de comprensión, de análisis, de reflexión, hay veces ni que vale la pena ni que uno hablarle a otras personas y uno dice, no puedo, porque su percepción es de 5, de 6. Ya yo trascendí todo eso. Y por más que tú le expliques, no va a entender porque es cuestión de que no digo que está rezagado. Es que el nivel de conocimiento y de experiencia no se compara, ¿verdad? Con el de uno. Entonces, aterrizado a la iglesia, nosotros tenemos que reconocer que los espacios de las comunidades de fe y de cada una de esas experiencias que nosotros tenemos con lo sagrado, tienen que llevarnos a una experiencia liberadora que va a estar cruzada por las relaciones mutuas. Kevin, no hay forma de yo hablar del Evangelio de Dios si yo no puedo mantener una relación saludable con quien esté a mi lado. Lo que pasa es que no todo el mundo está en el mismo sentido. No todo el mundo entiende eso, pero yo sí lo entiendo. Y aunque yo soy una mujer también llena de emociones, de pasiones, etcétera, habrá cosas que yo no voy a claudicar independientemente quién sea la persona que esté a mi lado, porque hemos tenido unas discusiones en unos niveles muy altos. Como me decía un obispo, me decía, pero Olga, espérate un momento, hablando del tema del aborto. Entonces, ¿tú crees en el aborto? Y yo le decía, señor obispo, yo creo en la vida, pero si tú tienes una mujer que ha sido cruzada por la violencia, no está preparada, aquí, allá, etcétera. Lo que yo creo desde el espacio que la iglesia me ha enseñado, porque yo soy una pastora metodista, es que yo tengo que acompañar a esa persona para que su dolor sea más llevadero. Porque solamente quien lo vive puede. Pero de la misma manera van a cruzarnos muchas cosas. Entonces, ¿qué tipo de experiencia liberadora basada en las relaciones mutuas yo puedo sostener? Y aquí es que viene, entonces, cuando yo miro hacia atrás por cada una de las experiencias,
que yo viví, que te dije entre el sufrimiento y la esperanza, el Señor me fue formando porque para tener una voz, ¿verdad? En el lugar donde hay que tenerla, pero también el amor para poder educar. Qué tremendo. Yo estoy aquí llorando casi. ¿Verdad que es tremendo? ¿Verdad? Y en su experiencia, ¿verdad? Que vemos que combina mucho y ¿verdad? O sea, coexiste en esa parte de su conocimiento con las ciencias sociales, de la perspectiva de género, con toda esta parte eclesiástica y espiritual, ¿verdad? Teniendo este marco de referencia basado en su experiencia, ¿cómo usted definiría el feminismo? Pues mira, dentro de la iglesia hay diferentes teologías. ¿De qué manera yo puedo hacer una reflexión de la fe? Vamos, que esa es la teología, una reflexión de la fe. Mientras uno va preparándose en el seminario evangélico, te enseñan métodos exegéticos de cómo tú te puedes acercar al pasaje bíblico, eh, te hablan de la hermenéutica, ¿verdad? Cómo tú puedes entender lo que está detrás del texto, es la cuestión de ver, juzgar y actuar. ¿Qué está de frente? ¿Qué está detrás del texto? ¿Qué se oculta del texto? Pero hay algo que se llama la teología, que es la reflexión de la fe. Y aquí es que yo me he dejado seducir, porque hay algo que se llama la teología feminista latinoamericana. Y esa mirada cruzada dentro de ese análisis que nosotros tenemos que hacer de los pasajes bíblicos, donde nosotros tenemos que descubrir no solamente el mensaje que está detrás, que se oculta, es como el currículo manifiesto, latente y oculto. Muchas cosas nosotros nos los van a transmitir desde el currículo oculto, porque ahí es que vienen las ideologías. Entonces, ¿qué nosotros vamos a encontrar? Que hay muchos paradigmas erróneos, cruzados y reafirmados por la cultura que va a promover lo que es la desigualdad, los estereotipos, los prejuicios, las microviolencias, las macroviolencias. Ay, se escucha el, todo lo que está enmarcado en la ideología patriarcal, que es tan milenaria, es milenaria. Todo eso nos va a cruzar en el día de hoy. Y los pasajes bíblicos, que ahí es que viene el teólogo, el biblista, a poder ver, ¿verdad? Para poder explicar de manera extraordinaria. Espérate, vamos a ver qué era lo que en ese contexto, porque el texto tú no lo puedes sacar de contexto para utilizarlo de pretexto. O sea, tú tienes que ir en esa profundidad para saber en el momento en que esto se pudo recrear, ¿verdad? Como texto, como nosotros lo vemos ahora, que tardó cerca de 1500 años la Biblia en montarse. ¿Qué era lo que había? ¿Cuál era el contexto? ¿Cuáles eran los problemas que había en ese momento histórico en que se escribió ese texto? ¿Cuáles eran las metáforas que se utilizaban? Porque la Biblia está llena de metáforas. ¿Qué cosas se cruzaban en esa cultura griega, romana, hebrea, aquí, judaizante, lo que sea? Eran los gnósticos, eran tantos los movimientos que había. Todo eso está ahí, todo eso está ahí. Entonces la gente dice, no, porque la Biblia hay que creerla de tapa a tapa. Entonces cuando de momento tú tienes un pasaje bíblico que te dice, bendito aquel que extrae a los niños sobre la peña, entonces eso no lo vas a predicar, ¿verdad? Ajá. A Dios tú no le crees de tapa a tapa. O cuando tú buscas, cuando hay un pasaje bíblico que cruza la muerte de un amante, ¿verdad? En Jueces 19, de la muerte de la concubina, que como esa experiencia de que esa mujer la despedazaron, la violaron, porque a quien querían
violar era al hombre, pero porque esa cultura decía que cuando llegaba un extranjero había, ¿verdad?, que probarlo, sal, dámelo, etcétera. Y el que le dio la posada le dijo, no, 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 yo la voy a proteger, es más, yo te doy mi hijo, yo te doy esto, yo te doy lo que sea. Pero le dieron la mujer, la concubina, la violaron, la despedazaron y la tiraron. Y de momento tú miras esos relatos que son relatos de terror. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ahí es que la teología feminista, esa mirada diferente que hay una teóloga, Elizabeth Schusser Fiorenza, que habla, ¿verdad?, en memoria de ella, a quien nosotros debemos recordar. Todo el mundo te recordará. Donde va desmontando, ¿verdad?, desde esa hermenéutica, eso que nosotros conocemos como realidad, utilizando los métodos exegéticos para poder descubrir lo que está detrás del texto. Tú no le hablas así a la iglesia, tú le tienes que llegar, ¿verdad?, a digerirlo, pero a la hora de la verdad yo tengo que ver cuál es la experiencia en cuestión del sexismo, del racismo, de todos los ismos que tú te puedas imaginar, de todos los prejuicios, de todas las ideologías que interactúan con el texto, con la vida cotidiana, etcétera. Y ahí es que entonces nosotros nos insertamos para cuestionar esa realidad y decir, tenemos que darnos un espacio que nos permita reconstruir el pasado, enfrentar los modelos y relaciones opresivas de ese momento que nos ponen a las poblaciones vulnerables en una situación de opresión, de subordinación, de que no tienes ningún tipo de valor, para que entonces podamos ir reconstruyendo y que sea una experiencia más liberadora. Y ahí es que nosotros estamos. Y esos son los movimientos que se vienen dando. Y es como cuando en el más frío invierno, dice Ernesto Sábato, viene brotando de lo más profundo de la tierra lo que es, ¿verdad?, la vida. Y de momento, en el más frío invierno, de momento llega la primavera y brota la vida. Nosotros podemos estar unos en el más frío invierno, pero yo confío y trabajo de que viene brotando otra cosa que me va a dar una perspectiva diferente de la realidad que estamos viviendo. Y esa es mi utopía. Hacia eso es que yo voy. Tremendo. Dentro de esto que hemos estado discutiendo, ¿verdad?, sobre la equidad, la justicia, esta parte de esta teología que responde a nuestra realidad, a toda esta parte cotidiana, ¿verdad? Que no sé, ¿verdad? Yo no sé, a menos que, o sea, yo pienso que no es tan visible como otras personas pensarían. ¿Cuál usted cree, ¿verdad?, en su trayectoria y experiencia, que han sido estas principales ideas que han sido erróneas, que las personas tienen de afuera sobre lo que es la fe cristiana, ¿verdad?, entrando en lo que es el feminismo y la justicia social? Tiene que ver mucho con la interpretación del texto bíblico, que viene desde la caída, desde Génesis 3. Pero la gente no sabe que hay algo que se llama, ¿verdad?, en la creación, ¿verdad?, en el mito de la creación, los dos mitos que hay una palabra que se llama Eser con Z, Eser Kenegdo, que es ayuda idónea. Entonces, desde el momento de la creación de Génesis, cuando está hablando, ¿verdad?, en el principio, lo que creó Dios y dijo que era bueno, etcétera. Cuando creó al hombre, dice, y está solo, ¿verdad? Entonces, hay uno de los relatos que, ¿verdad?, dice, no, que lo puso a dormir en un sueño profundo. El hombre, según ese relato mito, yo sé, pero te da una explicación comprensiva, ¿verdad?, de que la gente necesita por fe saber. El hombre nunca vio cuando Dios creó a la mujer.
porque lo puso a dormir en un sueño profundo. Nunca vio. Te dice, ¿verdad? Que de la costilla, oh sí. Pero cuando tú empiezas a analizar lo que es el Eser Kenegdo, lo que es ayuda idónea, no se hizo la mujer para estar detrás en opresión ni nada. Se hizo para estar frente al hombre, para que todo aquello que el hombre no vea, la mujer lo complemente y le diga. Entonces, de momento, el pecado. Yo siempre, ¿verdad? Manera de chiste, yo le dije, bueno, pues yo no tengo la culpa de que Adán no siguiera las instrucciones. Si se dejó influenciar por Eva, el problema lo tiene Adán. Porque a quien le dieron las instrucciones fue Adán y no fue Eva. ¿Por qué se debilitó tanto y por qué se dio? Bueno, pues entonces, gracias a Génesis 3, la caída, se ha levantado todo una culpa que nosotras las mujeres y todo lo que represente la feminidad estamos quedados. Así que entonces usted diría que de ahí nació toda esta parte patriarcal, En toda el esta parte pecado, en el pecado, en el machista pecado, en el pecado. en el pecado. Sí, Ahí en tiene el sus pecado, raíces. en el pecado, para mí, ¿verdad? Entonces, pese a que vamos a ver unos pasajes bíblicos maravillosos después, porque empiezan las luchas, ¿verdad? Entonces, de momento nos encontramos que hablan del hijo de la promesa y de Sara aquí y allá, y Sara le dio a la esclava Agar a Abraham, y Abraham estuvo con Sara y tuvo a Ismael. Entonces la gente monta todo un episodio, pero Sara es una esclava. Digo, Agar era una esclava de Sara que se la dieron al momento de casarse. Agar no podía decirle a Abraham, no, yo no quiero estar contigo. Esa mujer tuvo que, o sea, que violencia. Pero ¿sabes qué? El Dios de la creación la convirtió en la primera mujer que vio una teofanía, porque se le reveló un ángel y le dijo, mira, trata de contar las estrellas, ¿verdad? Cuando vio a esa mujer, digo, ya me adelanté mucho. Primero cuando ella casi deja el muchacho y mira, me voy y yo no lo quiero ver morir, lo que aconteció. Pero Agar, que era una esclava extranjera para el colmo y sierva, esclava en todo el sentido de la palabra, toda y negra, todas esas características la cruzan. Sin embargo, es la primera mujer que ve una teofanía. No lo vio Abraham, no lo vio Sara, Agar. Entonces, cada vez que tú te encuentras con una historia como esa y tú dices, oh por Dios, ¿a quién Dios? Incluyendo cuando Jesús hacía los milagros, las mujeres siempre estuvieron en el radar de Jesús. Y cómo las cosas que pasaban, la cananea, la sirofenicia, la mujer de flujo de sangre, mira, todas eran inmundas, todas no tenían derecho, no había nada. Mas, sin embargo, el mensaje de Jesús es otro. Y ahí es que yo no encajo. Y ahí es que entonces nosotros tenemos que ir trabajando el texto bíblico. Pero yendo a tu pregunta, hay algo que a mí me gustaría compartir contigo y especialmente con los padres de la iglesia. Esta parte la gente no lo sabe porque de momento hay un análisis histórico-teológico que habla de la patrística, los padres de la iglesia. Entonces yo te puedo dar un ejemplo, Tertuliano, que te estoy hablando del 160 al 220, ¿verdad? Y él decía que dentro de todo el análisis que él hacía de las mujeres, que Eva tenía o tiene gran parte de la culpa de la caída del género humano. Por ello la califica, mira cómo Tertuliano dice la historia, puerta del diablo. ¿Por qué? Porque sus palabras suenan aún más duras cuando contempla, como dice, a cada mujer y a cada hija como de Eva, tú has causado daños al varón y a la imagen de Dios. Tú fuiste la puerta para que el diablo llegara y pudiera marcar aquí y allá. Así que desde Tertuliano,
Ujú. El otro que habla, Santo Tomás de Aquino, que hablan tanto, Santo Tomás de Aquino, que es el teólogo más influyente de la Edad Media, decía y excluía a las mujeres de los ministerios ordenados, porque hasta el siglo III había mujeres que, que estaban ordenadas, y él decía que la mujer tenía una naturaleza inferior al hombre, y que no solamente con eso, él también decía que al ser inferior era necesaria como pareja para la obra de la procreación. Tú estás para parir, mija. Tú no busques más nada, ponte a parir. Y que no había otra actividad que pudiera, ¿verdad?, hacer. Entonces, con esas ideas, ya tienes idea por qué la mujer todo en la maternidad aquí y allá, porque desde los padres de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, eso es el más influyente de la Edad Media, ya decía, mira, tú fuiste creada para parir, tú no tienes que tener ni autoridad, ni puedes ser ordenada, ni puedes hacer nada. Entonces, mira cómo desde la historia y muchas cosas más que no tenemos el tiempo para hablar, se ha ido marcando la mujer y todo lo que de alguna manera recuerde la feminidad. Y Sin ahí embargo, la, llegamos hasta nuestros días. y la primera, ¿verdad? Como usted había mencionado, la primera mujer que vio, o sea, la primera persona que vio y testificó ¿verdad? Toda esta parte de Dios, ¿verdad? Y Teofanía, la teofanía fue una mujer una mujer esclava, negra. negra, sierva, que sabrá Dios si Abraham la violó y todo eso. Y Dios se les reveló. Sin embargo, mira cómo ¿verdad? Se ha interpretado en sociedad como todo lo Esa contrario. se metió en la cama con Abraham. Yo que esclava, yo puedo decir, yo no me voy a acostar contigo, te tumbar la cabeza. O sea, hay que ubicarse en el contexto. Ujú. Sí, que todo esto viene montado en todo una historia, que es lo que la teología feminista va a tratar de desmontar para poder eh, entrar a un nuevo entendimiento y que la experiencia sea más liberadora, porque Además, son muchas las cargas que hay. además de Agar, ¿hay algún otro ejemplo de mujeres que han sido líderes que Dios, ¿verdad? Según la Biblia, se haya revelado y se haya movido, ¿verdad? Porque siempre hablamos de Mira, hombres, de Adán, el hablamos de primer Noé, milagro de de fe. Jonás. Sí, no, pero no. El primer milagro de fe. Viene esta mujer y le dice a Jesús, mira, por favor sana a mi hija que está enferma. Y esa mujer, pues imagínate, no representaba la línea de Jesús ni nada. Y hay quienes dicen que Jesús actuó con prejuicio, pero hay quienes, por otro lado, dicen, ¿verdad? No, mira, yo creo que nos enseña algo. Y esa mujer cananea, de momento le pide que sane a su hija. Y él le dice, espérate un momento, ¿cómo yo le puedo dar de comer a los perros o a los perrillos? Porque está la sirofenicia y la cananea, va a depender de dónde esté. Y de momento ella le dice, mira, yo me imagino, yo me imagino yo como madre, cómo yo me pongo cuando yo estoy en el plano, ¿verdad?, de la lucha. Y espérate un momento. O sea, espérate, Jesús, espérate. Te voy a decir una cosa. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Cuando Jesús escuchó la fuerza de esa mujer cananea en insistir, pero también la fe que mostró de que él podía sanar a su hija, le dijo, mira mujer, vete, tu hija está sana. Le peleó el primer milagro de fe. ¿De quién fue? De una mujer. Vayamos al momento que todo el mundo celebra de la Semana Santa y todo. Y hablan de los 12 discípulos, ¿verdad? Y se da la Eucaristía y ya todo el mundo habla de Judas, pero no hablan de la mujer que Dios le dijo y todo el mundo te conocerá, Ujú. hablarán de ti, ¿sabes? Ah, no, pero esa era la pecadora.
O cuando los discípulos de Jesús se escondieron todos y las mujeres en la madrugada se fueron al sepulcro. Mira, tienen que tener pantalones porque estaba supervisado en la tumba con unos soldados y todo. Y ellas iban a ungirlo. Las últimas que estuvieron en la muerte fueron las mujeres. Las que primeros que llegaron fueron las mujeres. Las que llevaron el mensaje fueron las mujeres. Siempre han estado cruzadas en el evangelio de Jesús. Las que permitieron que Pablo llevara todo eran las mujeres y que tenían chavitos, que le daban las casas. Mira, las mujeres siempre han estado. Siempre. Pero lo que pasa es que desde el patriarcado, entonces, siempre nos van a ubicar desde el pecado. Entonces, todo lo que, vuelvo y repito, todo lo que esté vinculado a la mujer, a lo femenino, aquí y allá, está el control de los cuerpos, todo está descartado, desechado, Y es de una marca, señalado. está marcado. Total. Y eso hace que, ¿verdad?, la mujer se vea desde la otra edad, porque casi ni siquiera desde una perspectiva humana, es como que son otra cosa. Y son siervas y no pueden asumir posiciones de liderato, no pueden hacer nada, porque ese patriarcado, esa ideología está ahí. O sea, eso es milenario. Entonces, todos estamos cruzados por lo mismo. Ahora recuerda la experiencia que te relaté. No, doctorado y todo. Y yo estaba crudita. Ahora estoy menos. Pero han sido experiencias que ha habido que vivirlas en la conciencia. Hemos avanzado, pero todavía falta tanto. Hay tantos espacios de lucha, de resistencia. Hay que ir poco a poco, pero reconociendo que un pequeño paso va a ser una gran conquista. Definitivo. Lo que pasa es que se levantan muchos movimientos cruzados con el capitalismo, por los grandes intereses, todo. Y de momento sentimos que avanzamos y volvemos años atrás, pero aprendemos y tenemos que seguir, porque hay consecuencias y va a haber consecuencias. Todos aspiramos en medio de la utopía a vivir en una sociedad que aspire a la equidad, que sea más justa. Y no que tú digas, mira, es personal, eso es tu... No, esto no es eso. Esto se trata de respeto a la dignidad del otro y de la otra. No importa las intercesiones y las identidades que lo crucen, o la crucen, o le crucen. No importa. Sigue siendo un ser humano. Un ser humano que debe ser respetado, valorado, afirmado. Pero entonces la gente en el control se pierde. Entonces, lo que nos dice que tenemos un gran campo para seguir, para romper la ideología, vamos a tener que seguir generando más datos, más conocimiento, mayor entendimiento, para que el cuadrito podamos ver más representaciones de esos cuadros, porque entonces la experiencia y el conocimiento van a afectar positivamente la percepción, lo que yo percibo a través de los lentes. Así es. Y, ¿verdad? Hablando, ¿verdad?, de estas figuras bíblicas, mujeres que han sido identificadas, que han sido honradas y que han sido reconocidas, ¿verdad? Más allá de del mito del pecado, de que viene de Eva y el Edén, cómo estas visiones y estas historias bíblicas y estas representaciones, marcas, se permean al mundo actual, a la cotidianidad. Aquí es que vamos, entonces cada cual va a marcar cuál es su línea. Una de las experiencias más liberadoras que yo tuve fue cuando me tocó trabajar lo que sería mi proyecto de vida para completar el grado de maestría. Y yo creo, entré a un concepto de justicia sanadora.
una justicia epistémica, pero también sanadora. Dentro de ese conocimiento, nosotros tenemos que reconstruir las memorias de los que han sido violentados. Y aunque duela, parte de los movimientos que han habido a nivel mundial, como las mujeres, las madres de la Plaza de Mayo, como las comunidades indígenas que cuando escuchan la palabra Abya Yala, reafirmando los pueblos originarios su cultura, su derecho a hablar en su lengua, su interpretación de la realidad, de vincularse con toda la naturaleza en la forma en que lo hacen. Ha habido muchos movimientos y más, ¿verdad? Desde la teología, ¿verdad? Que se plantea en Latinoamérica de la liberación. Desde la década de los 70 ha habido mucho conocimiento y en mi caso, que vamos a continuar estudiando porque ahora entro en otra etapa de mi vida, pero pues yo digo, pues, Genial. bueno, yo creo mucho en lo que es esos aportes de la teología feminista, pero hacia un modelo pastoral de la justicia sanadora, reconstruyendo las memorias, pero cruzándolas con los pasajes bíblicos y cómo entonces puede haber en ese encuentro una liberación. Y ahí convertir entonces la comunidad de fe en una que tengan una experiencia liberadora como tal. ¿Usted ha tenido alguna experiencia donde haya visto que su identidad como mujer haga una intersección con la fe y con su profesión? Totalmente, ¿no? Las intersecciones son las identidades que nos van a distinguir a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cruzados, ¿verdad? Por diferentes, ¿cómo te digo? Prejuicios que se tienen, ¿verdad? Dentro de todo este andamiaje cultural. Y ahí, como mujer, pues ciertamente, obviamente, y grupos vulnerabilizados históricamente van a experimentar todo, ¿sabes? Se va a cruzar todo se va a cruzar. Entonces nos vamos a encontrar en el camino, nos vamos a encontrar porque yo te puedo estar hablando de esta forma, pero esto tiene su precio, esto tiene su precio, esto no es así. Entonces, ¿cómo las personas van, los micromachismos, las microviolencias, el que te silencien, porque tú no puedes hablar, no te reconocen, no te validan, no te afirman? Y más desde el espacio de la iglesia, porque el cristianismo es una iglesia de mujeres gobernada por hombres. Wow. Porque cuando buscan la mayor representatividad en las iglesias son mujeres. Históricamente el cristianismo ha sido una iglesia de mujeres gobernada por hombres. ¿Puedes repetir eso una vez más? El cristianismo es una iglesia de mujeres gobernada por hombres. Es que yo creo que eso es algo que todo el mundo debe saber. Es que ella busca. Lo que pasa es que cuando entonces volvemos al principio, todas esas ideologías patriarcales aquí y allá, y de momento te dicen ay, que tú eres la hija de un rey, y aquí y allá, y sometida, y te van a romantizar muchas de las historias para moldearte aquí y allá. Yo no le voy a salir con cosas ni nada, yo no, porque yo aprendí, es una cuestión de percepción. Claro, si me invitan a hablar, entonces yo voy a desmontar todos esos mitos, todos esos estereotipos, si me invitan a hablar. Mientras tanto, lo resisto desde los espacios que tenga la oportunidad. En su posición como líder dentro de la iglesia cristiana, ¿qué desafíos ha enfrentado? Sea con personas dentro de su
¿verdad? Como de sus feligreses, colegas o fuera de todo el ámbito eclesiástico. Esto es un continuo, porque yo tengo que ser amenazante para unas personas. Hay momentos, Kevin, que yo tengo que darle casi el currículum vitae, Ujú. porque la gente, si yo no te cuento estas cosas, tú no las ibas a saber porque yo no estoy pregonando por ahí lo que yo hago y lo que te falta por conocer. Yo no lo estoy pregonando. De la misma manera yo lo hago en la iglesia. Yo creo mucho en el sistema de mérito. Así que los puestos que ocupo en la iglesia de liderato han sido ganados, Ujú. no porque nadie me ha movido. Sí, yo veo cómo hay gente que adulando, pero como yo leí el cataclismo de Damocles y yo sé que esa espada está ahí, los que tienen y aspiran el poder, esa espada está sobre la cabeza de quien tiene el poder, tendida de hilo de caballo. Entonces, como yo tengo la lectura de Damocles, pues yo digo, no, espérate. Cuando lleguemos es por mérito, no porque nadie te subió. Aparte de que yo trabajo para el Señor. Y yo le creo, por fe, yo le creo a mi Dios. Y mi Dios ha abierto puertas. Eso es lo que yo creo. Y doy testimonio de eso. Pero hay gente que te mira simplemente por ser mujer. Te miran como si fuera un CT scan. Y uno dice, estoy lista para que tires. Estoy loca por responderte. Pero me quedo, tú sabes, tranquila, porque ya uno tiene experiencia. Habrá cosas que le mueven a uno los cimientos, pero uno dice, tranquila, que el espíritu del príncipe no te quite tu lugar. Y me imagino que eso ha sido tremenda oportunidad para traer lo que es la intersección. Porque, ¿verdad? Siendo una mujer negra que ha tenido Nena. estudios, que es madre. Pero, ¿de dónde vengo? Tú sabes, lo que me he ganado. Espérate, yo no estudié en colegio, yo estudié en una escuela de un campo. Ujú. Yo no tengo las destrezas que podrían tener otros que han tenido los privilegios. Yo no me crié en la loza, yo vengo desde abajo de un barrio, sector en Patilla, que no dicho sea de paso, me cortaron el ombligo en Patilla y yo no salgo de Patilla. ¿Sabes? Voy a donde sea, pero yo no salgo de mi pueblo. Por lo tanto, yo miro, pero lo que yo me he ganado ha sido por mí, no ha sido por otras cosas. Entonces, pues con ese ímpetu y con lo que el Señor me ha dado y la sabiduría que he adquirido a través de todas las vivencias, es que entonces espero los momentos y cuando llegue el momento, ataco. Bueno, me expreso, si Exacto, es que debo expresarme, correcto. porque de lo contrario, no pierdo el tiempo, Y me imagino, no lo ¿verdad? pierdo. Que así como usted es testigo de sus intersecciones en la iglesia, que ha servido, ¿verdad? Para romper con posiblemente prejuicios de otras No, personas, seguro. con estos paradigmas que cargan sobre quién debe ser líder de la iglesia, quién es la cabeza Y en que la te iglesia. miran y dicen, mira, te miran y te dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues digo, ustedes no saben lo que me encanta, Ujú. porque reafirma, es un gesto de empoderamiento, de romper lo clásico. Esta soy yo. Y qué Oiga, poderoso, ¿verdad? Declararlo de esa manera, porque eso es, no hay mayor poder que ser uno mismo. y me hace Eh, feliz. Aunque otros sufran, a mí me hace feliz. Así que continuaré. Esa es la mejor parte de Esa ser es la vida, auténtico. es la vida. Y tratar de sobrellevar, pero también levantar la voz en el momento en que haya que levantarla. El populismo no, el populismo no, porque donde levantamos la voz también ponemos las manos Ujú. en el arado, ¿sabe? Porque yo creo mucho en respetar la dignidad. Y eso es parte de todas estas vivencias que seguimos aprendiendo, que no es un continuo.
porque cada día es un poco más complicado la lucha, la resistencia. Entonces tenemos que buscar métodos alternos para poder legitimar unas cosas. Entonces nos va a tomar tiempo. Sí. Por lo tanto, estamos dispuestos, ¿verdad?, a dar esa continuidad. Parte de la razón por la que he querido tener esta conversación con usted es porque ahora mismo estamos en junio, que se considera el mes del orgullo LGBT+, Pride, como se dice en inglés también, Ujú. y muchas veces cuando estas personas, estas comunidades se manifiestan, se reafirman y se declaran ante el mundo, pues siempre salen estas eh, respuestas, ataques, por así decirlo, expresiones, y esta relación con lo que es la iglesia. ¿Verdad? Se ve a la comunidad LGBT como esta parte súper revolucionaria, de izquierda, y mientras se levanta uno, viene alguien de la otra parte a atacar, a buscar, ¿verdad? Apagar pasiones y expresiones. ¿Cómo usted cree, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la comunidad LGBT, rápido hablamos de la iglesia y viceversa. Es como si una cosa no fuese parte de otra o fuesen polos completamente opuestos. ¿Cómo usted cree que eso afecta, ¿verdad?, en cuestión a la intersección de identidades, en cuestión a la experiencia de estas personas, de las mujeres, de las personas de la comunidad LGBT dentro de la iglesia? De la misma manera que dices iglesia como si hubiese una, no podemos hablar de mujer como si hubiese una, Ujú. no podemos hablar de un hombre como si hubiese uno. Todos estamos cruzados. Así que hay muchas iglesias con diferentes doctrinas, formas de interpretar la realidad. Hace muchos años a mí me preguntaron en un salón que por qué yo era metodista. Y yo soy metodista porque yo creo en la justicia social. Le decía a esa persona. Yo soy metodista porque yo creo en lo que es la diversidad. El mismo fundador de nosotros me decía, hay una frase muy popular que dice, ante lo esencial, unidad. Ante lo no esencial, diversidad. Y ante todo, amor. El amor traducido en respeto al otro, a la otra, independientemente de cuáles son las intersecciones que tienen. Nosotros los metodistas estamos viviendo un movimiento muy transformador que ya comenzó en Estados Unidos. Los metodistas, el único rollo aquí en Puerto Rico que tenemos con la población homosexual, ¿verdad? Porque así es que entonces lo van a catalogar en su libro de doctrina, es que no pueden ser nombrados pastores. Hace unos años atrás yo tuve la oportunidad de presidir uno de los comités que iba a enmendar el documento de la disciplina en el ministerio que yo trabajo desde el ministerio diaconal. Yo soy una diácono en funciones pastorales y no se contempló una restricción y la gente lo leyó, fluyó y lo aprobaron. Lo que en Estados Unidos se resolvió hace poco, nosotros lo resolvimos en ese capítulo en particular en el 2018, sin mucho algarabía. ¿Qué te estoy diciendo? En Estados Unidos, hace poco, se afirmó de que la iglesia metodista iba a ordenar pastores homosexuales, lesbianas. Van a casar, se pueden casar, hay gente casada, eh, y conllevó una división de la iglesia, pero la iglesia metodista sigue. Puerto Rico nos tomará tiempo, pero vendrá. Eso, ¿verdad? Porque es una frase nada más que hay en su libro de la disciplina, que es que no van a nombrar pastores. Pero nosotros tenemos líderes de la comunidad LGBT. Tenemos pastoras, tenemos líderes que están, mira, si hacen votos de castidad o algo así, o tenemos laicos. Claro está, recuerda que estamos trabajando con muchas ideologías, entonces la gente pero todo el mundo sabe
tranquilo. Entonces, no podemos hablar de una sola religión, la religión, el cristianismo, la iglesia, no, iglesias, mujeres, hombres, cruzados por diferentes identidades. Y dentro de lo que yo no nombro, no existe. Cuánta verdad. Entonces, hay gente que, ¿sabe? Que si el meca, que es... O sea, porque para ellos lo que no se nombra no existe. Entonces, es como si se pusieran lo que le ponen a los caballos. Gringolas. Y no ven, gringolas, y no ven. ¿Qué te pasa? Entonces, yo estoy más libre que eso. Yo soy metodista, vuelvo y te digo, porque yo creo en la justicia social, que está muy ligada a lo que fue mi formación de base. Y es lo que me ha permitido llegar a donde yo estoy. Y que al Yo sé que final, todavía yo tengo que superar muchas cosas, porque yo estoy construida también. Todos estamos construidos. La diferencia de mí y de otro es que yo estoy consciente. Pero yo tengo mis prejuicios y me da una vergüenza, porque eso está enraizado en nuestra formación. Entonces, pues, por eso hay que desaprender muchas cosas. Pero esto es un proyecto que está en construcción. y al final del Y como está día, en construcción, va por el mismo centro de lo que son las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? De lo que mandó, ¿verdad? Por lo que yo conozco, que nunca sí, entendía por qué, ¿verdad? Siempre he hablado de una sola iglesia, porque me refiero a ella como institución, pero la verdad es pero la que, iglesia de Cristo es una iglesia de amor. pero está La fragmentada. iglesia de Cristo. La iglesia de los hombres pues, van a estar matizadas por los dogmas, por todo. Pero la iglesia de Cristo, yo quiero ser de la iglesia de Cristo, denominación metodista, iglesia de Cristo. Sí, o sea, definitivo, o sea, creciendo, yo decía, y dentro de toda esta cuestionamiento, ¿verdad? Que con el que he crecido, yo decía, pero sí, ¿por qué es un solo Dios? Sí, ¿por qué es una Biblia? Y ¿por qué si hay una línea de creencia y de pensamiento? ¿Por qué hay tanta división y tanta Porque va a depender fragmentación? quién es el que tiene el micrófono, quién es el que tiene el micrófono, quién está detrás del micrófono y y cómo está construido esa persona. Sí, que al final del día todo depende de esa interseccionalidad, todo depende de esa persona. Del nivel de entendimiento, de la experiencia, de la comprensión, del conocimiento, de menos ideología, más conocimiento, más datos. Por eso es que tenemos que seguir desde las universidades, fomentando las investigaciones, afectando la academia, tiene que afectar positivamente todo lo que acontece a nivel de la vida social, dejar las peleas pequeñas para verdaderamente dar paso a lo que es una transformación a nivel de la vida social que afecte lo cotidiano, en vez de estar peleando por otras cosas. Entonces, ahí es que uno dice, wow, por eso es que uno tiene que buscar otras válvulas. Y vamos a comenzar un nuevo doctorado ahora, con el favor de Dios. Estamos en esa, pero no porque quiera título, yo no los necesito. Yo lo que quiero es el conocimiento para ver qué puedo hacer. Así que yo creo que vamos a tener una parte 2. Posiblemente, definitivamente, porque hay mucho de qué hablar. Sí. La doctora Olga Colón tiene esperanza con la iglesia en el futuro, tomando en consideración toda esta parte de la inclusión, de la equidad, de la justicia social. Te dije hace un momento que recordaba las palabras de Ernesto Sábato en El más frío invierno. Claro, si yo pierdo la esperanza, muero. Yo creo en las utopías. Jesús creyó en las utopías, por eso lo mataron. Por eso duró su ministerio tan poco, 3 años. Y lo tumbaron. Porque él quería un mundo diferente. Porque él pregonaba el respeto, la inclusión, la visibilidad, la afirmación. Las nombraba. Los nombraba. Mucho duro. 3 años, 3 años ahí consumiendo, eso fue fuerte para ellos. Por eso lo mataron.
pero para darme vida, para darnos vida, porque Él luchó por los oprimidos, por los rechazados, por los excluidos. Ese fue el ejemplo. Y eso es lo que nosotros, desde nuestro contexto, Ujú. promovemos: el amor, el respeto, la ética del cuidado. Y en esa línea de pensamiento, ¿cómo usted cree que individuos creyentes puedan contribuir a una iglesia más inclusiva y equitativa? Hay gente que ustedes se quedarían sorprendidos, ¿verdad? O tú como entrevistador te quedarías sorprendido de la cantidad de gente que coincide con lo que yo te estoy diciendo. Y tienen unas luchas de años dentro de la iglesia. Lo que pasa es que las voces, una cosa es lo que ustedes escuchan afuera, de figuras prominentes, fulana, mengana, ¿verdad? Conocen sus nombres. Lo que pasa es que eso es el bla, bla, bla. Por eso te dije hace un rato, yo estoy dentro y estamos trabajando y hemos adelantado. Nos va a tomar tiempo, pero mucho menos si no hacemos nada. O sea, estamos. Y esto es un día a la vez, un día a la vez. Y estamos comprometidos, extremadamente comprometidos. Y poco a poco los discursos se van transformando. Pero como son diferentes tipos de denominaciones, etcétera, pues hay gente que quiere tener unos controles y gobernar la vida de otros y no pueden gobernar la de ellos. Yo no, yo suficiente con la mía. ¿Hay algo más que le gustaría discutir o hablar? ¿O lo dejamos para la segunda parte? Yo creo que la segunda parte, porque hay unos roles que me cruzan y hoy no lo he atendido como debo atenderlo, pero ha sido una experiencia muy linda dialogar y abrir, pero yo creo que hay una segunda parte porque las cosas han sido muy llanas todavía, Sí. todavía han sido muy superficiales y yo creo que hay espacio para ir de manera mucho más puntual. Pero yo solamente te estoy hablando desde la visión mía, Ujú, de mi identidad de una mujer ujú. creyente, metodista, ¿verdad? Porque no lo niego y lo grito y estoy orgullosa de la fe que yo profeso. De verdad que muchas gracias por estar aquí. Me siento bien feliz y contento, honrado de que hayamos tenido esta conversación. Se viene una segunda parte porque definitivamente hay otras cositas que me gustaría que, ¿verdad?, pudiéramos discutir. Eh, Encantado, muchas gracias por estar aquí y nada. Esto fue Break Your Stigma con la doctora Alca Colón. Recuerden darle like, suscribirse si están en Spotify o Apple Podcast, dejarnos un review y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, doctora. Bye.